A las 9:30 de la noche del 1 de mayo de 1945, las radios de toda Alemania comenzaron a transmitir una música solemne, interrumpiendo abruptamente cualquier programación habitual. Richard Wagner y Anton Bruckner resonaban en cada rincón, preparando al pueblo alemán para recibir una noticia que cambiaría el curso de la historia. En pocos minutos, la voz grave del locutor rompió el silencio con un anuncio que paralizó al país. Nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído en su puesto de mando en la Cancillería del Reich, luchando hasta el último aliento contra el bolchevismo y por Alemania. Un anuncio que debía significar el fin de una era, pero que dejó en muchos una pregunta inquietante. ¿Realmente había muerto Hitler? Mientras los restos del Tercer Reich se desmoronaban y las tropas aliadas avanzaban, la noticia de la muerte del líder nazi levantó sospechas desde el primer momento. Las dudas no tardaron en surgir, alimentadas por los numerosos dobles de Hitler y la costumbre del régimen nazi de utilizar la mentira como una herramienta política. ¿Podía ser este el último y más grande engaño de Adolf Hitler? Hoy, más de 70 años después, las teorías conspirativas siguen vigentes, alimentadas por nuevas evidencias y descubrimientos. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió en ese búnker de Berlín? ¿Fue el suicidio de Hitler un hecho? ¿O logró escapar y vivir sus últimos días en algún rincón del mundo? En este documental exploraremos las diferentes versiones de los eventos de aquel fatídico día, desde la historia oficial hasta las teorías más controvertidas. Prepárense para un viaje a través del misterio, la duda y las preguntas sin respuesta que siguen rodeando la muerte del hombre que llevó al mundo al borde del abismo. Pero antes de sumergirnos en los hechos, quiero que pienses en esto. ¿Cuál crees que es la verdad? ¿Fue Hitler realmente encontrado sin vida en ese búnker? ¿O su astucia le permitió una última jugada para escapar? Quédate con nosotros y decide por ti mismo. La versión oficial de la muerte de Adolf Hitler es una de las más conocidas y documentadas de la historia. Según los registros, en las últimas semanas de abril de 1945, Hitler se encontraba escondido en el Führerbunker, un complejo subterráneo construido bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Rodeado de sus más leales colaboradores, sabía que el fin estaba cerca. Las tropas soviéticas avanzaban rápidamente y Berlín estaba bajo un asedio implacable. El 30 de abril, después de un almuerzo en compañía de su esposa Eva Braun y sus secretarias, Hitler decidió poner fin a su vida. Alrededor de las 3:30 de la tarde, se retiró a su estudio acompañado por Eva. Horas antes, había dictado su testamento político, donde nombraba a Karl Donitz como su sucesor, y dejaba claras sus últimas voluntades. No quería caer en manos del enemigo vivo ni muerto, y exigía que su cuerpo fuera incinerado. Eva Braun, quien se había casado con Hitler la noche anterior en una ceremonia íntima en el búnker, tomó una cápsula de cianuro mientras Hitler se disparó en la cabeza con su pistola Walter PPK. Minutos después, sus asistentes, tras escuchar la detonación, entraron al estudio y encontraron los cuerpos sin vida de la pareja. Según los relatos de aquellos que estaban presentes, los cadáveres fueron trasladados al jardín de la Cancillería del Reich, donde fueron colocados en una fosa y cubiertos con gasolina antes de ser incendiados. La orden era clara. No debía quedar rastro de Hitler para que los enemigos no pudieran exhibir su cuerpo como trofeo. Este relato fue confirmado por varios testigos oculares, incluyendo a Heinz Linge, el asistente personal de Hitler, y a Otto Gunche, su ayudante de campo. Ambos testificaron que el cuerpo del Führer fue consumido por las llamas, cumpliendo así su última voluntad. Poco después, las tropas soviéticas tomaron el control de Berlín y descubrieron el búnker. Encontraron los restos calcinados que, según ellos, pertenecían a Hitler y a Eva Braun. Los fragmentos de cráneo y los dientes recuperados fueron enviados a Moscú, donde supuestamente fueron identificados por los odontólogos que habían atendido a Hitler. Durante años, esta versión fue considerada como la verdad incuestionable. Las potencias aliadas la aceptaron, y los historiadores la recogieron en sus libros como el cierre oficial de la vida de uno de los personajes más oscuros del siglo XX. Sin embargo, desde el mismo momento en que se hizo pública, comenzaron a surgir las primeras dudas.
Uno de los primeros en cuestionar la versión oficial fue Joseph Stalin. A pesar de los informes de sus propios oficiales, el líder soviético expresó repetidamente su escepticismo respecto a la muerte de Hitler. En reuniones privadas, llegó a insinuar que el Führer había escapado y que su paradero era desconocido. Esta declaración, venida del hombre que lideraba la nación que había capturado Berlín, no hizo más que alimentar la confusión y la incertidumbre. Además, las pruebas presentadas por los soviéticos nunca fueron compartidas en su totalidad con las otras potencias aliadas, lo que generó aún más sospechas. Con el tiempo, la falta de evidencia concreta y las contradicciones en los testimonios alimentaron la especulación. ¿Podía realmente haber muerto Hitler en su búnker? ¿O había logrado escapar en el último momento? Así, la versión oficial, aunque ampliamente aceptada, nunca pudo silenciar del todo las voces que aseguraban que algo más había sucedido en aquel búnker de Berlín. A continuación, exploraremos esos rumores y teorías que sugieren que el final de Hitler fue mucho más complejo y misterioso de lo que se nos ha contado. Para entender mejor las teorías que rodean la muerte de Adolf Hitler, es crucial adentrarnos en aspectos menos conocidos de su vida. Más allá del dictador implacable que lideró a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía una vida privada llena de oscuridad y secretos que pocas veces se discuten. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad en la frontera entre Austria y Alemania. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por la tensión y el conflicto. Su padre, Alois Hitler, era un hombre autoritario y violento, conocido por sus constantes arrebatos de ira, que muchas veces dirigía hacia su familia. Adolf, quien era un niño sensible, sufrió el abuso físico y emocional de su padre, lo que dejó cicatrices profundas en su psique. Por otro lado, su madre, Clara Pölzl, era una mujer devota y amorosa, que se esforzaba por proteger a su hijo de los maltratos. La relación de Hitler con su madre fue una de las pocas conexiones afectivas genuinas que tuvo en su vida. De hecho, algunos historiadores han señalado que Hitler desarrolló un complejo de Edipo hacia Clara, una teoría que se ve reforzada por la profunda tristeza y devastación que sufrió cuando ella murió en 1907. A pesar de su afición por el arte y su sueño de convertirse en un pintor reconocido, Hitler no logró ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, lo que fue un duro golpe para él. Rechazado por la sociedad artística vienesa, Hitler pasó varios años en la pobreza, viviendo en albergues para indigentes y ganándose la vida como pintor de postales y anuncios. Fue en esta etapa cuando su odio hacia los judíos y su resentimiento hacia la sociedad comenzaron a tomar forma, sentimientos que más tarde canalizaría en su ideología nazi. La vida amorosa de Hitler también estuvo plagada de controversias y escándalos. Uno de los episodios más oscuros de su vida personal fue su relación con su sobrina Heli Raubal. Heli, que era 19 años menor que Hitler, se convirtió en su compañera constante durante varios años. Vivieron juntos en Múnich, donde Hitler ejercía un control estricto y posesivo sobre ella. La relación, que muchos consideran incestuosa, terminó trágicamente cuando Heli fue encontrada muerta en su apartamento en 1931, aparentemente por suicidio. Sin embargo, las circunstancias de su muerte han sido objeto de especulación, y algunos sugieren que podría haber sido un asesinato encubierto. A pesar de estos escándalos, Hitler mantuvo un aura de misterio sobre su vida personal, cultivando una imagen pública de un líder célibe y devoto a su causa. Incluso su relación con Eva Braun, con quien finalmente se casó en el búnker de Berlín poco antes de su muerte, fue mantenida en gran medida en secreto durante muchos años. Eva Braun, quien había sido su amante durante más de una década, era relegada a un segundo plano, lejos de la vida pública, para mantener la imagen de Hitler como un hombre sin distracciones personales. Entender estos aspectos es esencial para comprender cómo un hombre con sueños artísticos pudo transformarse en el dictador más temido del siglo XX. Ahora que hemos explorado los aspectos más oscuros de la vida privada de Hitler, es hora de adentrarnos en las teorías conspirativas que sugieren que su muerte no fue lo que nos han hecho creer. ¿Podría ser que Hitler, con su astucia y habilidades para manipular, haya engañado al mundo entero una última vez? Las teorías conspirativas sobre la muerte de Adolf Hitler son tan numerosas como fascinantes. A lo largo de las décadas,
han surgido diferentes versiones que cuestionan la narrativa oficial, sugiriendo que el líder nazi no murió en su búnker, sino que logró escapar para vivir sus últimos días en secreto. Una de las teorías más persistentes es la que sostiene que Hitler huyó a Sudamérica. Según esta versión, Hitler, acompañado por su esposa Eva Braun y algunos de sus colaboradores más cercanos, habría escapado de Berlín en los días previos a la caída del Tercer Reich. Los defensores de esta teoría afirman que Hitler fue trasladado en un avión hasta un puerto en el norte de Alemania, desde donde abordó un submarino que lo llevó hasta la costa sur de Argentina. Esta teoría ganó fuerza debido a la desaparición de varios submarinos alemanes hacia el final de la guerra, que llegaron a la costa argentina en julio de 1945, después de que la guerra ya había terminado. Aunque la tripulación de estos submarinos declaró que no llevaban pasajeros importantes, los rumores de que Hitler estaba a bordo persistieron. Además, algunos testigos en Argentina afirmaron haber visto a un hombre que se parecía a Hitler en la región de la Patagonia, alimentando aún más las especulaciones. Otro aspecto que fortalece esta teoría es la conocida Operación Paperclip, en la cual los Estados Unidos y otras potencias aliadas reclutaron a científicos y oficiales nazis después de la guerra. Algunos teóricos sugieren que, si los aliados estaban dispuestos a colaborar con nazis para obtener conocimiento tecnológico y militar, no es descabellado pensar que podrían haber facilitado la fuga de Hitler a cambio de secretos más valiosos. Además, en los años posteriores a la guerra, la CIA y el FBI recibieron numerosos informes de avistamientos de Hitler en diferentes partes del mundo, especialmente en Sudamérica. Aunque la mayoría de estos informes fueron desestimados, algunos investigadores creen que no se investigaron a fondo para no desestabilizar el orden mundial recién restaurado. Una de las versiones más detalladas de esta teoría proviene del periodista y escritor argentino Abel Basti, quien ha dedicado gran parte de su carrera a investigar la posibilidad de que Hitler vivió en Argentina después de la guerra. Según Basti, Hitler se habría instalado en una finca en la provincia de Córdoba, desde donde habría continuado su vida en el anonimato. Basti incluso ha presentado documentos y testimonios que, según él, apoyan esta teoría, aunque muchos historiadores los consideran poco fiables. Además de la teoría sudamericana, también existen otras versiones que sugieren que Hitler pudo haber escapado a otros destinos, como España o incluso a la Antártida, donde, según algunos, los nazis habrían establecido bases secretas. Aunque estas teorías son menos populares, siguen capturando la imaginación de aquellos que creen que la historia oficial no cuenta toda la verdad. Por último, una de las razones por las cuales estas teorías siguen vivas es la falta de pruebas concluyentes sobre la muerte de Hitler. Aunque los restos encontrados en Berlín fueron identificados como los suyos, los informes soviéticos sobre el estado de los cuerpos y la posterior desaparición de las pruebas han alimentado las dudas. Incluso en 2009, un análisis de ADN realizado en un fragmento de cráneo atribuido a Hitler reveló que pertenecía a una mujer, lo que provocó un nuevo debate sobre la autenticidad de los restos. Así que, ¿realmente murió Hitler en su búnker en Berlín? ¿O logró escapar para vivir en el anonimato? Aunque la mayoría de los historiadores apoyan la versión oficial, la persistencia de estas teorías sugiere que, para muchos, la historia aún no ha cerrado este capítulo. La figura de Hitler, uno de los personajes más oscuros y temidos del siglo XX, continúa siendo objeto de fascinación. Su vida, llena de contradicciones, tragedias personales y decisiones que llevaron al mundo al borde del abismo, es un recordatorio del poder destructivo que puede tener un solo individuo. Pero más allá de su impacto histórico, el misterio que rodea su muerte ha contribuido a mantener vivo su legado, aunque sea de la manera más siniestra. Es posible que nunca sepamos con certeza qué ocurrió realmente en aquel búnker de Berlín en abril de 1945. Las pruebas se han perdido, los testigos han muerto, y lo que queda son fragmentos de una historia que aún se está escribiendo. Tal vez la verdad sea demasiado mundana para aceptarla. O tal vez, como algunos sugieren, Hitler logró una última maniobra para escapar del castigo que tanto temía. Lo que es indudable es que las teorías conspirativas seguirán siendo parte del relato popular, alimentadas por la falta de respuestas definitivas y el deseo de creer que la historia aún guarda secretos por descubrir. ¿Y tú, qué opinas?
¿Crees en la versión oficial o piensas que hay algo más detrás de la muerte de Adolf Hitler? Te leo en los comentarios.